es una obra con la que hemos tenido mucho éxito. De alguna forma yo comencé a investigar la enfermedad de la química del cerebro y la expresión de los genes, que se llama enfermedad mental, a partir de que yo padezco enfermedad bipolar. Y de ahí se fue abriendo el espectro. Comencé a entender, el diagnóstico no es el final del camino, es el inicio del camino. Entonces, en esa investigación nos dimos a la tarea de explicar, sobre todo privilegiando la comedia, qué es lo que le pasa al cerebro cuando nosotros tenemos dificultades para dormir, para concentrarnos, cuando tenemos trastornos de ansiedad, cuando desgraciadamente padecemos depresión, cuando desgraciadamente padecemos una enfermedad psiquiátrica mayor como bipolar o esquizofrenia, y cuando padecemos, por ejemplo, una enfermedad por la que todos pasamos y que es muy gozosa, que es el enamoramiento, ¿no? Y con ello jugamos durante la hora 40 minutos que dura nuestro espectáculo, y la gente se la pasa muy bien, y además de pasársela muy bien, se da cuenta de lo que es. Desgraciadamente somos muy ignorantes en lo que respecta a la enfermedad mental, porque está muy estigmatizada, está llena de mitos, de tabús, y sobre todo reina alrededor de ella una terrible ignorancia. Y bueno, el cine no nos ha ayudado mucho, la literatura tampoco nos ha ayudado mucho, porque se utilizan las camisas de fuerza y los choques eléctricos como un recurso para asustar a la gente. El enfermo mental es muy raro, y no es raro. 37 de cada 100 personas han padecido, padecen o van a padecer una enfermedad mental a lo largo de su vida. En este momento de la pandemia es indispensable entender lo que es la enfermedad mental, porque desgraciadamente, como lo comentará el doctor Arnaud, ya técnicamente como debe de ser, estamos padeciendo graves crisis de ansiedad, estamos padeciendo depresiones. La enfermedad mental provoca pérdidas, pero las pérdidas también provocan enfermedad mental. Entonces nos dimos a la tarea de hacer este juguete comedioso, donde nos divertimos mucho, pero también es un producto que va en la línea del activismo. Tenemos que ayudarle a los médicos psiquiatras a desestigmatizar su carrera, porque ya te dirá ahorita el doctor Arnaud cuántos psiquiatras hay para los 120 y tantos millones de mexicanos que somos, y te vas a morir de la risa. En estos momentos, en la pandemia, en las conferencias vespertinas, estamos empezando a ver que la psiquiatría existe, que es importante, que el médico psiquiatra es un médico que estudió 6 años medicina y luego se especializó 3 o 4 años más, y tiene que seguir actualizándose, porque afortunadamente, gracias a la neuroimagen y otros elementos, la psiquiatría ha cambiado muchísimo de 20 años para acá, de 10 años para acá, diría yo. Entonces, bueno, hacemos este juguete con el que nos divertimos mucho y con el que seguramente la gente se la va a pasar muy bien. Doctor Carlos. Hola, ¿qué tal? Pues buenos días a todos. Le mando un saludo. Ari, te mando un saludo. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo estoy acá en Monterrey, yo soy médico psiquiatra. Esto que ha venido haciendo Ari y todo su equipo, de desestigmatizar la enfermedad psiquiátrica, de dar información, realmente cuando me tocó ver tu obra, Ari, me dio mucho gusto porque nos ayudas mucho a la población, a los médicos, de desestigmatizar, de dar información. Decías algunos datos muy importantes. Antes de la pandemia, ya la enfermedad psiquiátrica era algo muy difícil en nuestro país y en el mundo. Es la depresión la primera causa por la cual la gente no va a trabajar. Es la ansiedad la causa por la cual las personas tienen dificultades en sus trabajos, en sus escuelas. Y sin duda,
En la pandemia, las enfermedades psiquiátricas han aumentado. Estamos confinados, no podemos ver a nuestros familiares, mucha gente ha perdido su trabajo y la enfermedad psiquiátrica está presente hoy más que nunca en nuestra sociedad. Pero como decías también, Ari, la enfermedad psiquiátrica también es una enfermedad y la debemos de ver como la diabetes, como la hipertensión, porque todos los órganos se pueden enfermar y el cerebro también se puede enfermar y la química del cerebro también se enferma. Y cuando se altera la química del cerebro, pues cambia nuestra conducta, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Esta obra, esta puesta en escena que ustedes han dado, realmente ayuda mucho. Los pacientes que los han ido a ver, que te han ido a ver, Ari, realmente han percibido la enfermedad mental muy distintos. La familia de los pacientes lo han percibido distinto. Entonces, creo que llega en un muy buen momento hacer esta obra nuevamente en streaming. Yo estoy seguro que muchas personas les va a beneficiar y que se acerquen a los especialistas, que se acerquen a los psiquiatras. Habemos alrededor de 5,000 psiquiatras en todo el país. No nos damos abasto, estamos a tope, gracias a Dios, pero híjole, realmente hay muchas personas que se quedan sin tratamiento, pero sobre todo por la falta de conocimiento, por la ignorancia y por el estigma, cosas que a través del humor, a través de tu forma tan clara de expresar esto, Ari, realmente ayudas a que las personas acudan a los especialistas, se den cuenta cuando alguien en la familia tiene algún problema de este tipo, de depresión, de ansiedad, de trastorno bipolar, inclusive de consumo de sustancias. Abarcas muy bien todos estos temas en esta obra. Y bueno, pues yo estoy a la orden para cualquier duda o pregunta técnica, como dices, de este tema. Un saludo y un abrazo a todos. Doctor, una pregunta que le hacen aquí. ¿El encierro por la pandemia cómo afecta a personas que padecen esta enfermedad? En general, como seres humanos no estamos diseñados para estar solos. Como especie necesitamos de los demás, necesitamos el contacto. Somos seres que necesitamos estar en grupos. No es lo mismo tener aislamiento físico que aislamiento social, ¿sí? Entonces, muchas personas han confundido esto. Quedarnos en casa no significa que dejemos de tener contacto con las personas emocionalmente, pero sin duda, estar cada quien en sus casas y dejar de ver amigos genera ansiedad, genera estrés, genera frustración. Y conforme va pasando la pandemia y conforme esto se va alargando, y lo veo en la consulta con mis pacientes, ya los mecanismos de afrontamiento ante esto cada vez se vuelven más difíciles y la ansiedad, el insomnio, la tristeza se van aumentando y en algún momento con la necesidad de iniciar un tratamiento farmacológico en muchos casos. Dejé de escuchar. ¿Me Sí, escuchas ahí? hasta ahí era mi comentario, sí. Ok. Hasta ahí, venga. Ahora Ari, ya escucho. nos preguntan de Puebla, que a ti, ¿cómo te afectó este encierro? A mí, ¿quién preguntó de Puebla? Dice de Stomp. Stott, ¿cómo te afectó a ti? Creo que a todos nos afecta de la misma forma. Evidentemente, tener trastorno bipolar pues puede incrementar muchísimo la ansiedad, esa alarma que se nos enciende a todos los seres humanos cuando estamos ante un momento de peligro, ¿no? El hipotálamo y la amígdala, que son dos zonas del cerebro, le mandan una señal a las suprarrenales y las suprarrenales le mandan un golpazo de adrenalina a todo el cuerpo, ¿no? Estás preparado para la reacción lucha-huida. Y en este momento estamos luchando contra un montón de cosas. Acaban de darnos permiso para abrir los teatros, pero al 30%, lo cual no alcanza ni siquiera para pagarle a los técnicos. Entonces, tener ansiedad, de lo que hablaba el doctor Arnaud, quiere decir tener la alarma encendida. Y es difícil para un bipolar, como es difícil para todos. ¿Qué demonios va a pasar? No tengo nada de televisión para hacer ahorita. ¿Cuándo voy a poder retomar la obra de teatro? ¿Qué obra de teatro viene en el futuro? No me ha contestado las llamadas Quique Vázquez, que estamos escribiendo una cosa nueva para teatro. ¿Me va a alcanzar para la comida la semana que entra?
qué demonios compro en el supermercado para poder satisfacer, para comer bien, tengo que ejercitarme, el día que no me ejercito me siento más mal que el día anterior. Entonces, ¿cómo me ha afectado? Pues me afecta como a todos, ¿no? Estamos en una grave crisis que definitivamente afecta a nuestro cerebro. Entonces, somos un poco más susceptibles o mucho más susceptibles los bipolares, puede ser, pero como te decía al rato, el diagnóstico es el principio, no el final. Entonces, te estoy dando estos elementos que es comer bien, dormir bien y ejercitarse. Y eso es necesario para todos los cerebros. Si tú bailas, ¿no? En lugar de ejercitarte, bailas 45 minutos, evidentemente tu cerebro va a empezar a generar esos químicos que en este caso sería la dopamina, las endorfinas, y ello te ayuda a pasar el día, ¿no? Y bueno, los bipolares, por ejemplo, pues tenemos que medicarnos, entonces necesitamos tener un apego a esto muy importante, ¿no? Pero me afecta igual que le afecta a todos los seres humanos. Estamos viviendo una grave crisis, no en México, en todo el planeta. Hace rato veía las estadísticas de la India y es verdaderamente dolorosísimo lo que está pasando en todo el planeta. Entonces, con esa alarma encendida te preguntas, ¿y cuándo va a volver esto a la normalidad? ¿No? ¿Voy a poder pagar el supermercado la semana que entra? Es difícil, pero hay que enfrentarlo y para ello está la psiquiatría. Hace rato yo mencionaba las pérdidas y en este momento estamos perdiendo vidas humanas. Los padres o muchos padres están perdiendo hijos. Muchos hijos están perdiendo a sus padres, que la enfermedad desgraciadamente privilegia en su contagio a los mayores de edad. Entonces nos vamos a enfrentar a graves crisis como depresiones y depresiones mayores, severas, digámoslo así. Entonces, de hecho, en el planeta, si tú pierdes un hijo, debería de ser un indicador absoluto y debería ser automático. Pierde a tu hijo, vélalo, haz lo que se hace en tu religión o en tu costumbre con el cadáver y después ve a visitar al psiquiatra. Si hubiese un manual, así de sencillo sería. Pero seguimos diciendo, voy al dentista, al rato vengo. Y seguimos diciendo, voy al psiquiatra. Como si fuera de verdad un ser extraterrestre, ¿no? Cuando son seres importantísimos en la vida del ser humano. Venga, otra cosa. La siguiente pregunta, Ari, dice que si se hicieron algún cambio al guión para esta versión online. Sí, por supuesto. Por supuesto, con esta pandemia que está visualizando la enfermedad mental, tenemos ahí algunos guiños en la comedia para lo que nos está sucediendo. Dice, Ari, comentas que se aborda el tema con humor. ¿De qué manera lo haces para que no caiga en la burla y así no se aborda? Y si aquí se aborda alguna luz de esperanza para estas enfermedades. Por supuesto que se aborda luz de esperanza y tenemos chistes malos, tenemos chistes muy malos y tenemos una gran acidez en los chistes, ¿no? Porque, por ejemplo, en la niñez, cuando el cerebro no se ha desarrollado, y recurro aquí a una parte de la obra, Pepito se sube a la azotea porque se distrajo su mamá porque tuvo 2 visitas y entonces que le falle el batimecate y los batiganchitos y ahí viene desde el 7º piso y pasó por el segundo que estaban remodelando y una varilla se le clavó así vieja, pero todavía cayó en el pavimento y lo atropelló un camión, pero era doble remolque. Y obviamente eso no es un chiste, pero sirve para explicar cómo los niños
son enfermitos mentales encantadores, ¿no? Que creen en los Reyes Magos y en Santa Claus. Un multimillonario del Polo Norte que trae regalos a la Narvarte, a Monterrey, ¿no? A Ayala del Valle, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay chistes que son muy buenos, hay chistes que son muy malos, hay chistes que son muy trágicos y jugamos mucho con la acidez para que la gente se dé cuenta que el cerebro pues va pasando por transformación. La adolescencia, también hablamos de ella, y la adolescencia es terrible. Granos por todos lados, te crece la narizota, las orejotas, no te reconoces, ¿no? No ha madurado la corteza prefrontal, que es la que toma decisiones. Entonces, el adolescente no tiene miedo, se trepa en la patineta al barandal del puente del segundo piso del periférico, ¿no? Entonces, pues vamos platicando con esto y bueno, como te digo y respondiendo a la pregunta, tenemos chistes buenos, malos y muy dolorosos. Ari, pregunta Alan de dónde es el plan. ¿La obra es desde tu casa? ¿Es desde un teatro? ¿Desde dónde se hace la transmisión? La vamos a hacer en un teatro. Creo que utilizaremos la teatrería, a los cuales les agradecemos mucho que nos hayan prestado el espacio. Y ahí es donde vamos a hacer prácticamente la obra en vivo, pero preparando algunos segmentos que estarán grabados. Entonces, vamos a hacer una combinación, ¿no? Una combinación para que el mensaje vaya muy claro, vaya muy contundente hacia todos los mexicanos. Y toda la gente del exterior que se pueda comunicar, ya le preguntarás a Jesús, pero en este momento ya estamos con la plataforma de Ticketmaster y ello nos permite llegar a Estados Unidos, a Colombia, a Brasil, a todos los lugares que quieran sintonizar. La siguiente pregunta. Hay personas que ponen en duda que el COVID existe y peor aún figuras públicas que tienen muchos seguidores y se dejan influir. ¿Qué opinión tienes al respecto? Pues pobrecitos, ¿no? Ya no podemos estar negando la ciencia. O sea, los virus nos han perseguido desde milenios atrás. Entonces, bueno, pues si tú quieres decir no es cierto, no existe el virus y después uno de tus familiares cae al hospital, pues a lo mejor te va a dar por creer que sí es cierto, ¿no? Pues, ¿cómo no va a existir? ¿Cómo no va a existir si se detectó perfectamente? Es ciencia, carajo, ¿no? Esto no es religión. O sea, no se trata de yo creo en Dios o no creo en Dios. Se trata, aquí existe un elemento patógeno, una partícula replicante que nos provoca una infección respiratoria aguda grave. Entonces, es así de simple, existe, hay pruebas científicas, metaanálisis, estudios. Entonces, si tú no crees en la medicina, pues no creas. Si no crees en las matemáticas, pues también tienes todo el derecho a no creer en las matemáticas. Si crees en Dios es tu problema o no. Esto es ciencia, ¿no? Y la ciencia, la ciencia es matemática, es música, es muy alta, ¿no? De verdad. Híjole, caramba, qué pena que la gente lo niegue, ¿no? Y además qué irresponsabilidad, porque entonces animan a la gente a salir a la calle sin ninguna precaución, a no tener sana distancia, a no estornudar con etiqueta, y etcétera, etcétera. A todo lo que nos han dicho durante más de 60 conferencias que vemos todas las tardes en la novela de las 7. Venga, otra. Para el doctor, ¿la bipolaridad y otras enfermedades mentales tienen cura o solamente se controlan? Buena pregunta. Hay enfermedades psiquiátricas que no se curan, como la esquizofrenia, el trastorno esquizoafectivo, el trastorno bipolar. Son enfermedades que no se curan, pero se controlan muy bien. Tenemos muy buenos medicamentos, pocos efectos adversos. Esos padecimientos que no se van a curar, el paciente puede tener una perfecta calidad de vida siguiendo su apego a tratamiento, buen ejercicio, buen sueño, no consumiendo sustancias.
no se curan, pero se controlan muy bien. La depresión, la ansiedad y algunos otros padecimientos fóbicos, el insomnio, sí se curan, pero se van a curar cuando el paciente vaya a consultar, no se van a curar yendo con el chamán, con la tía, vaya, tiene que tener un buen tratamiento. Y hago un comentario extra, que me pareció importante esto de la forma en la que se aborda con humor o con diversión esta parte que explica Ari. Me tocó ver ya la obra y yo les diría, se explica de una forma muy respetuosa, con un humor ácido, como lo plantea Ari, pero sí dando una forma muy clara de explicar y de entender el proceso biológico del cerebro. Entonces sí, es un humor, que el humor es un mecanismo de defensa muy respetuoso y una sátira muy sana en este tiempo. A veces se vale reírnos de nosotros mismos de forma respetuosa. Gracias. Una pregunta más. Durante esta pandemia, ¿consideras que las personas han hecho una reflexión sobre su bienestar y salud? ¿Por qué se crea la pena o por qué no querer aceptar que tiene una enfermedad y no acudir a un psiquiatra? Yo creo que le corresponde al doctor Arnaud, ¿no? Pero regresamos al inicio. Estigmas, mitos, tabúes e ignorancia. ¿Vas a ir al psiquiatra? No, no vayas. Te vas a volver adicto. No, güey, no vayas. Te van a dar choques eléctricos. No, güey, no vayas. Te van a encerrar en un cuarto acolchado. Entonces, bueno, esas prácticas que eran comunes en el siglo XVIII, en el siglo XIX, pues han disminuido. Ahora tenemos un tratamiento, si tú lo quieres tomar, el psiquiatra no te lo va a dar, de terapia electroconvulsiva, que como dice un psiquiatra muy famoso en Estados Unidos, ya me recordará ahorita el doctor Arnaud quién es, pero es un psiquiatra de Harvard, que dice, bueno, la electricidad es como darle una patada a la televisión cuando se descompone y de repente se rehabilita, ¿no? Y se sigue utilizando, sí, pero obviamente ya las cargas eléctricas es para muy pocos casos. No te lo va a hacer el psiquiatra sin tu consentimiento y sin que tus padres o tus familiares estén presentes, pero es como el último recurso. Ahora tenemos fármacos y tenemos fármacos un montón para poder tratar diferentes enfermedades de la química del cerebro y de la expresión de los genes. Entonces, no tengas miedo, ¿no? El 2% de los medicamentos psiquiátricos pueden provocarte adicción, pueden provocarte el 2%. Nadie te va a dar choques eléctricos. Es un ser que va a platicar contigo y su especialidad es decodificar tu química del cerebro para promoverte salud, nada más. Gracias. Para el doctor, ¿qué tanto afecta a una pareja que vive con una persona bipolar o esquizofrénica? Sí, comentaría diciendo que el diagnóstico no nos da la etiqueta a la persona, es decir, no podemos decir persona bipolar, tendremos que decir una persona con un diagnóstico de trastorno bipolar, ¿no? Para empezar. Y la respuesta sería lo mismo que afectaría una persona que tenga insuficiencia renal, diabetes, hipertensión, que no esté en tratamiento. Lo mismo va a afectar. ¿Sí? Tengo muchos pacientes que están con su diagnóstico de trastorno bipolar, esquizofrenia, con buen apego al tratamiento en esta pandemia y no tienen problema, están yendo a las consultas. Es decir, desde la pregunta podemos ver ese estigma de por qué el paciente con enfermedad psiquiátrica le tiene que ir más mal que como cualquier otra enfermedad. Mientras tenga un buen apego al tratamiento, le debe de ir bien, siempre y cuando la familia esté consciente, sepa de qué se trata la enfermedad, tenga psicoeducación, y es por eso que esta obra también apunta mucho a la psicoeducación de la familia. Ari, nos preguntan que si la pandemia ha afectado la convivencia con tus hijas. Pues ahorita mi hija mayor está conmigo acá en Cuernavaca, que tengo un par de años ya viviendo acá. Y no, realmente no. Y la otra vive en Brasil, pero estuvo aquí hace 6, 7 meses. No ha afectado. Y afortunadamente ahora tenemos estos elementos de internet que nos permiten comunicarnos de manera inmediata con video, audio
y mandar chistes y bromas y etcétera, etcétera, para poder estar en contacto con ellos. Ok, pues creo que ya no hay más preguntas, Ari. Si quieres recordar la transmisión, cuándo será, dónde verte, dónde comprar los boletos, etcétera, etcétera, por Va a favor. ser en Ticketmaster. Yo le pediría a Jesús que agarre al toro en este momento por los cuernos, pero bueno, hay boletos de preventa y en este momento es más barato adquirirlos por Ticketmaster. Va a ser el 11 de septiembre, si no me equivoco, a las 8 de la noche, pero te paso la estafeta, Jesús. ¿Cómo están? ¿Qué tal, amigos de la prensa? Yo soy Jesús Ortiz de Pinedo. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Bien. Bueno, lo que dice Ari es que, bueno, vamos a transmitir Demente, una obra de teatro escrita por Ari Telch, precisamente, que la hemos tenido por todo el país. Hemos trabajado en Tijuana, en Puebla, en Ciudad Juárez, en Monterrey. Hemos girado por todo el país. Ha hecho Ari algunas temporadas muy exitosas en la Ciudad de México y ahora estamos lanzando este proyecto en streaming precisamente porque es importante en este momento. Este es un momento ideal para poder ver este proyecto de teatro que está también realizado y que tiene datos duros importantísimos como los que les comenta el doctor Arnaud y como los que comenta Ari Telch. Todo esto lo podrán ver a través de Ticketmaster Live. Tiene en este momento Ticketmaster la plataforma o una de las plataformas más robustas de streaming. Hemos decidido ir con ellos en esta ocasión y estamos seguros de que no tendremos problemas de transferencia de datos ni de ningún tipo y esperamos que ustedes, la prensa, nuestros amigos de la prensa, puedan correr la voz para que inviten a la gente a que venga. Y hoy en día que no podemos estar en un teatro físicamente, bueno, podemos juntarnos el próximo viernes 11 me parece que es la función a las 9 de la noche. Lo puse ahorita, lo corroboro. Y pueden adquirir sus boletos en línea de la misma manera que se hace cualquier transacción convencional como para comprar en línea un boleto físico, pero en esta ocasión, bueno, pues tendrán su acceso a la plataforma y ahí podremos ver esta divertidísima función de teatro con Ari Telch, a quien le agradezco muchísimo que haya depositado una vez más la confianza en un servidor para seguir trabajando y seguir llevando entretenimiento y calidad al público mexicano. Pues muchísimas gracias. Pues terminamos esta conferencia, lo esperamos el 11 de septiembre y pues sería todo. Muchísimas gracias.